¿Alguna vez te has sentido confundido por un mareo inexplicable, preguntándote si hay algo más detrás de esa sensación? En ocasiones Dios utiliza lo inesperado para captar nuestra atención. En Job 33, 14 al 15 se nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Este versículo revela cómo el Señor emplea medios inusuales para comunicarse con nosotros, incluyendo señales físicas que podrían parecer extrañas. Hoy exploraremos cómo los mareos, que a menudo se atribuyen a causas naturales, pueden ser un instrumento divino para alertarnos, corregirnos o dirigirnos hacia su propósito. Si alguna vez te has preguntado si una experiencia física es una señal espiritual, este texto te abrirá los ojos a una nueva perspectiva. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios podría estar diciéndote a través de estos momentos únicos? Tal vez hayas pensado que se trataba de cansancio, estrés o simplemente algo pasajero. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación podría ser más que un simple síntoma físico? Dios, en su infinita sabiduría, tiene maneras extraordinarias de hablar a nuestras vidas y, a menudo, utiliza lo que menos esperamos para captar nuestra atención. En la Biblia encontramos múltiples ocasiones donde Él se comunica de formas que trascienden lo evidente, recordándonos que su voz no siempre llega con un estruendo, sino en el susurro de lo cotidiano. En Job 33, 14 al 15 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Este versículo nos revela que Dios no tiene límites al manifestarse y que, aunque nosotros no siempre entendamos su propósito, Él utiliza cada circunstancia, incluso aquellas que consideramos molestas o desconcertantes, para guiarnos y transformarnos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado fenómenos físicos y experiencias sensoriales para despertar a sus hijos. Desde la zarza ardiente que llamó la atención de Moisés en el desierto, hasta las visiones del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, está claro que su voz no se restringe a un solo canal. Pero, ¿cómo podemos saber si algo tan común como un mareo es en realidad una señal espiritual? Aquí comienza el misterio que exploraremos juntos. Piensa en esto: los momentos en los que experimentamos mareos suelen interrumpir nuestras rutinas, nos obligan a detenernos, a sentarnos, a cerrar los ojos o incluso a recostarnos. ¿Y si esa pausa forzada no fuera casualidad? Dios, que conoce cada fibra de nuestro ser, podría estar orquestando esos instantes para apartarnos del bullicio y hacernos reflexionar. A menudo estamos tan ocupados que ignoramos su llamado, pero cuando nuestro cuerpo reacciona, nos obliga a prestar atención. Es en esos momentos, cuando no tenemos más remedio que detenernos, que su voz puede hacerse presente. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios utiliza lo físico para impactar lo espiritual. Piensa en Jonás, quien fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en su vientre. Lo que parecía una catástrofe fue, en realidad, una intervención divina para redirigir su camino. De manera similar, los mareos pueden ser un medio a través del cual Dios nos dice: detente, escúchame. Estoy aquí. No es necesario que veamos una tormenta ni escuchemos truenos. A veces el simple hecho de sentirnos fuera de balance es suficiente para que Él nos lleve a su propósito. ¿Cómo distinguir si esta experiencia es un llamado divino o simplemente un efecto físico pasajero? Para ello debemos mirar hacia adentro, hacia el estado de nuestra alma. En Proverbios 4, 23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que nuestro corazón,
entendido como el centro de nuestra relación con Dios, es donde se reflejan las señales que Él nos envía. Si esos mareos vienen acompañados de una sensación de urgencia espiritual, de un pensamiento recurrente o de una necesidad de cambio, puede ser el Señor quien esté tocando la puerta de nuestro interior. Hay algo profundamente personal en la forma en que Dios elige hablarnos. Lo que para algunos puede ser una simple molestia, para otros puede ser el inicio de un proceso transformador. Recuerdo el testimonio de una mujer que, tras meses de sentir mareos inexplicables, decidió buscar a Dios en oración. En medio de su búsqueda comprendió que esos episodios eran una forma en que Él la llamaba a depender más de su presencia. A través de esos momentos aprendió a rendir sus preocupaciones al Señor, encontrando no solo alivio físico, sino también una paz espiritual que sobrepasaba todo entendimiento. A veces, los mareos vienen en momentos clave de nuestras vidas, cuando estamos enfrentando decisiones importantes o luchas internas. En Isaías 30:21 encontramos una promesa reconfortante: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, por él. Esta voz que nos guía no siempre llega en un formato audible. Puede ser un sentimiento, una impresión o incluso una interrupción en nuestra rutina diaria, como un mareo que nos lleva a buscar dirección. Considera también cómo el cuerpo y el espíritu están intrínsecamente conectados. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo según 1 Corintios 6:19, no actúa de manera aislada. Lo que experimentamos físicamente puede ser un reflejo de lo que sucede en nuestra alma. Los mareos podrían ser una forma de alertarnos de que algo en nuestro interior necesita atención. Puede que sea una señal de que hemos estado ignorando un llamado, evitando enfrentar una verdad o descuidando nuestra relación con Dios. La historia de Elías, en 1 Reyes 19, nos ofrece un ejemplo poderoso. Después de enfrentar a los profetas de Baal y huir al desierto, Elías se encontró exhausto física y espiritualmente. En ese momento de debilidad, Dios no le habló a través de un terremoto ni de un fuego abrasador, sino en un silbo apacible y delicado. De manera similar, los mareos pueden ser ese silbo que nos lleva a darnos cuenta de nuestra necesidad de descansar en Dios y permitir que Él renueve nuestra fuerza. Es importante mencionar que no todos los mareos tienen un significado espiritual. La sabiduría nos lleva a discernir y buscar consejo médico cuando sea necesario. Sin embargo, cuando estas experiencias coinciden con momentos de introspección, inquietudes espirituales o una necesidad de reconexión con Dios, debemos estar abiertos a la posibilidad de que Él nos esté hablando. En Jeremías 29:13 leemos: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este versículo nos anima a buscar su guía con un corazón dispuesto, confiando en que Él nos revelará su voluntad. En la vida de los creyentes, nada es casualidad. Cada experiencia, cada sensación, tiene el potencial de acercarnos a Dios si estamos dispuestos a escuchar. Cuando experimentamos algo tan desconcertante como un mareo, es fácil enfocarnos en el malestar físico y buscar soluciones inmediatas. Pero si damos un paso atrás y preguntamos: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto?, podríamos descubrir un propósito más profundo detrás de esa incomodidad. Finalmente, es crucial recordar que Dios siempre tiene un plan para nuestra vida, incluso en los momentos en que no lo entendemos. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las experiencias más extrañas o incómodas. Si confiamos en su soberanía, podemos estar seguros de que incluso los mareos pueden ser parte de su manera de moldearnos, guiarnos y transformarnos para su gloria. En cada episodio de nuestra vida,
Dios está presente, utilizando incluso lo inesperado para hablarnos y acercarnos a Él. Cuando los mareos toquen tu vida, no los ignores, detente, escucha y busca su dirección. Podrías estar frente a un mensaje divino diseñado exclusivamente para ti. El cuerpo humano no es solo un conjunto de sistemas biológicos funcionando en armonía. Es un vehículo cuidadosamente diseñado por Dios para su propósito eterno. Desde el principio de la creación se nos recuerda que fuimos hechos a su imagen y semejanza, no solo como seres físicos, sino también como espíritus que habitan en un cuerpo terrenal. En 1 Corintios 6, 19, la Escritura declara con claridad: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este versículo resalta una verdad profunda. Nuestro cuerpo no es independiente de nuestra relación con Dios. Es, en esencia, un espacio sagrado en el que su presencia puede manifestarse de formas que muchas veces no comprendemos del todo. Cuando experimentamos sensaciones físicas inusuales, como un mareo, es natural que nuestras mentes busquen explicaciones inmediatas. Pensamos en el estrés, la fatiga o incluso en problemas de salud. Sin embargo, debemos recordar que, como templos del Espíritu Santo, nuestros cuerpos pueden ser utilizados por Dios para captar nuestra atención y guiarnos hacia su propósito. En ocasiones, estos eventos físicos no son simples molestias, sino invitaciones divinas para reflexionar sobre nuestra relación con Él y nuestro caminar espiritual. Es en esta conexión entre el cuerpo y el espíritu, donde encontramos uno de los misterios más profundos de nuestra fe. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo Dios utiliza la conexión entre lo físico y lo espiritual para revelar su voluntad. En Éxodo 3, Moisés fue llamado mientras pastoreaba ovejas, y la manifestación física de la zarza ardiente capturó su atención, llevándolo a un encuentro transformador con Dios. Aunque la zarza ardía, no se consumía, y este fenómeno visible fue el medio por el cual Dios le habló. De manera similar, nuestras experiencias físicas pueden ser ese primer paso hacia una revelación divina, una forma de detenernos en nuestro andar cotidiano y enfocarnos en lo que Él desea decirnos. En el Salmo 139, 144, David proclama: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este reconocimiento de que nuestro cuerpo es obra del Creador nos invita a verlo no solo como un instrumento funcional, sino como un medio a través del cual Dios puede actuar. Los mareos, aunque aparentemente incómodos, podrían ser una forma en que Él nos dirige hacia su voluntad, llamándonos a prestar atención a aspectos de nuestra vida espiritual que tal vez hemos descuidado. En el relato de Daniel encontramos una conexión poderosa entre lo físico y lo espiritual. En Daniel 10, después de 3 semanas de ayuno y oración, él experimentó una visión celestial que lo dejó sin fuerzas. Versículos como este ilustran cómo las experiencias físicas pueden estar directamente ligadas a encuentros con Dios. Daniel no podía sostenerse de pie porque la gloria de la revelación divina era abrumadora para su cuerpo humano. Aunque el mareo en sí no aparece en este relato, es un ejemplo de cómo Dios utiliza nuestras limitaciones físicas para llevarnos a un estado de dependencia y humildad en su presencia. El apóstol Pablo también aborda esta conexión en 2 Corintios 12, 9, donde escribe: Pero él me dijo: Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este pasaje nos recuerda que nuestras debilidades físicas, lejos de ser un impedimento, pueden convertirse en una plataforma para que Dios manifieste su gloria. Los mareos,
que muchas veces nos dejan vulnerables y dependientes, pueden ser una invitación a buscar refugio en su fortaleza y a escuchar lo que Él tiene para decirnos. En el contexto de las Escrituras, el cuerpo humano siempre ha sido visto como un elemento integral de la relación con Dios. En el libro de Levítico encontramos numerosas leyes sobre la pureza física que reflejan la importancia de mantener el cuerpo como un símbolo de devoción y santidad. Aunque vivimos en un tiempo en el que muchas de estas leyes ya no se aplican bajo el nuevo pacto, la esencia de ver el cuerpo como un templo sigue siendo fundamental. Esta visión nos ayuda a entender que las experiencias físicas, incluso aquellas que parecen negativas, pueden tener un propósito más elevado cuando las ponemos en las manos de Dios. Cuando Cristo caminó entre nosotros, su ministerio estuvo lleno de interacciones que unieron lo físico y lo espiritual. En numerosas ocasiones sanó enfermedades físicas como una expresión de su poder divino y, al mismo tiempo, como una manifestación de su deseo de restaurar el alma. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 25:51, Jesús sana a un paralítico, pero antes de restaurar su cuerpo le dice: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Este acto nos enseña que, aunque lo físico es importante, la dimensión espiritual siempre tiene prioridad. Sin embargo, el cuerpo sigue siendo una herramienta a través de la cual Dios obra para revelar su poder y su amor. Los mareos, como parte de nuestras experiencias físicas, pueden llevarnos a reflexionar sobre cómo estamos cuidando este templo que Dios nos ha confiado. ¿Estamos viviendo de una manera que honra su diseño? ¿Estamos escuchando las señales que nos envía a través de nuestro cuerpo? En ocasiones, un mareo puede ser una alerta para detenernos y evaluar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud espiritual. En 3 Juan 1, el apóstol escribe: «Amado, ruego que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Este versículo refleja la importancia de mantener un equilibrio entre el bienestar físico y espiritual, recordándonos que ambos están interconectados en el diseño divino. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las situaciones físicas no son independientes del propósito de Dios. En el libro de Hechos encontramos que Saulo, camino a Damasco, fue derribado por una luz celestial que lo dejó temporalmente ciego. Este encuentro transformador no solo marcó el inicio de su conversión, sino que también subrayó cómo Dios utiliza lo físico para dirigirnos hacia un llamado mayor. La ceguera temporal de Saulo no fue un castigo, sino una preparación para que pudiera recibir la visión espiritual que cambiaría su vida. De manera similar, los mareos pueden ser una pausa divina, un momento en el que Dios nos prepara para algo más grande. Esta relación entre el cuerpo y el espíritu también se manifiesta en la vida de los profetas. En Ezequiel 3:15 leemos cómo el profeta fue levantado por el espíritu y llevado a los cautivos en Tel Aviv. Allí se sentó entre ellos, abrumado y en estado de asombro durante 7 días. Esta experiencia física de ser transportado y de quedarse en silencio fue parte de la manera en que Dios preparó su corazón y mente para recibir una visión profética. En este relato vemos que incluso el agotamiento o la debilidad física pueden ser utilizados por Dios como un medio para llevarnos a un estado de preparación espiritual. El libro de los Salmos también refleja cómo el cuerpo y el espíritu trabajan juntos en la adoración y en la búsqueda de Dios. En el Salmo 63:1, el salmista exclama: «Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas». Aquí el salmista describe una sed tanto espiritual como física, mostrando cómo ambas dimensiones se complementan en nuestra relación con el Señor. Cuando reflexionamos sobre estas verdades, nos damos cuenta de que los mareos,
aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para reenfocar nuestra atención en Dios. A través de ellos podemos ser llamados a detenernos, a examinar nuestras vidas y a buscar su dirección con un corazón humilde y dispuesto. Este enfoque no solo transforma nuestra percepción de las experiencias físicas, sino que también nos permite profundizar en nuestra fe y en nuestra dependencia de su gracia. Dios no desperdicia nada en su diseño perfecto. Cada experiencia, cada sensación y cada momento en nuestras vidas pueden ser utilizados para cumplir su propósito eterno. Cuando comprendemos esta verdad, incluso los mareos, con todas sus incómodas implicaciones, se convierten en un recordatorio de que su presencia está activa en nuestras vidas, guiándonos y moldeándonos. Aquello que puede parecernos inoportuno o incluso molesto tiene el potencial de convertirse en un momento profundamente revelador si estamos dispuestos a verlo desde una perspectiva espiritual. En el bullicio del día a día, donde las voces del mundo compiten por nuestra atención, estos instantes de pausa pueden ser precisamente lo que necesitamos para escuchar a Dios. La Biblia nos enseña que el Señor frecuentemente utiliza el silencio para hablarnos. En 1 Reyes 19, después de enfrentarse a los profetas de Baal, el profeta Elías huyó al desierto y se refugió en una cueva, exhausto y lleno de temor. Esperaba una manifestación grandiosa de Dios. Sin embargo, el Señor no se reveló en el viento impetuoso, ni en el terremoto ni en el fuego. Fue en un silbo apacible donde Elías escuchó su voz. Este relato nos recuerda que, a menudo, no es en el ruido ni en las grandes demostraciones donde Dios se manifiesta, sino en la quietud. Los mareos, que nos obligan a detenernos y buscar estabilidad, pueden ser ese silbo apacible que nos llama a escuchar con atención. Cuando Jesús se retiraba a orar, buscaba lugares solitarios donde pudiera estar en comunión con el Padre. Marcos 1:35 describe uno de estos momentos. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este acto de apartarse, de encontrar un espacio de calma en medio de la actividad, era esencial para que Jesús pudiera renovar su fuerza y recibir dirección. Aunque un mareo no es algo que busquemos intencionalmente, puede ser una manera en que Dios nos conduce a un estado de quietud, a un espacio donde nuestras distracciones se desvanecen y nuestra atención puede centrarse en Él. El ritmo frenético del mundo moderno nos ha acostumbrado a estar constantemente ocupados. Nuestras mentes están llenas de tareas pendientes, responsabilidades y preocupaciones. En este contexto, un mareo puede ser una interrupción divina que nos invita a reconsiderar nuestras prioridades. En Filipenses 4:6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos anima a transformar esos momentos de incertidumbre en oportunidades para buscar a Dios en oración y permitir que su paz inunde nuestras vidas. El salmista, en el Salmo 46:10, declara: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Estas palabras son un llamado a detenernos, a dejar de esforzarnos por controlar cada detalle y a confiar en el Señor. Los mareos, al limitarnos físicamente, pueden llevarnos precisamente a este estado de quietud, donde no tenemos otra opción más que descansar en su soberanía. En esta quietud aprendemos a depender más de Él y a reconocer su mano guiándonos incluso en los aspectos más cotidianos de nuestras vidas. En el libro de Habacuc encontramos otro ejemplo de cómo el silencio y la pausa son parte del plan de Dios para revelarse a nosotros. En Habacuc 2,
20 se nos dice: el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio ante Él. Este versículo enfatiza la importancia de acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, reconociendo su autoridad y su poder. Un mareo, aunque desconcertante, puede ser una invitación a entrar en ese estado de reverencia, un recordatorio de que necesitamos apartarnos del ruido del mundo para escuchar su voz. Dios no solo utiliza el silencio para hablar, sino también para preparar nuestros corazones. En Isaías 40:31 leemos: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo resalta que, al esperar en Dios, encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Los mareos, que nos detienen momentáneamente, pueden ser una oportunidad para esperar en Él, para ser renovados tanto física como espiritualmente y para recibir una claridad que solo viene de su presencia. Cuando observamos la vida de los profetas y los apóstoles, notamos un patrón consistente. Antes de recibir grandes revelaciones o misiones, experimentaron momentos de silencio o de interrupción en sus vidas. Pablo, en su camino a Damasco, quedó ciego durante 3 días antes de recuperar la vista y entender plenamente su llamado. Estos días de oscuridad no fueron un castigo, sino un tiempo de preparación. De manera similar, los mareos pueden ser un tiempo de transición, un recordatorio de que Dios está trabajando en nosotros y preparándonos para algo mayor. En los Evangelios, Jesús también enseñó sobre la importancia de estar alerta y atentos a los movimientos de Dios. En Mateo 27:7 nos asegura: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Este llamado a la vigilancia incluye no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra capacidad de interpretar las señales que Dios nos da. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una de esas señales, una manera en que Él nos llama a prestar atención y a buscar su dirección. A lo largo de las Escrituras encontramos que Dios nunca actúa de manera arbitraria. Cada detalle de nuestras vidas, incluso aquellos que parecen insignificantes, están bajo el control soberano de Dios. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo reafirma que incluso los eventos más insignificantes están bajo el control soberano de Dios. Los mareos, lejos de ser un simple inconveniente, pueden ser parte de su plan para redirigir nuestros pasos y alinearnos con su propósito. Es en esta intersección entre lo físico y lo espiritual donde podemos encontrar una revelación más clara de su voluntad. La relación entre el cuerpo y el espíritu no es un concepto nuevo en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribe: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo subraya que el ser humano no puede ser dividido en partes independientes. Nuestro espíritu, alma y cuerpo están interconectados, y Dios obra en todas estas dimensiones para cumplir su propósito en nosotros. Los mareos, que afectan tanto lo físico como lo emocional, pueden ser una forma en que Dios nos llama a reconocer esta interconexión y a buscarlo con todo nuestro ser. El simbolismo del equilibrio también es fundamental en la Escritura. En Isaías 33:6 encontramos una promesa poderosa: Él será la seguridad de tus tiempos, una abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Este pasaje habla de la estabilidad que solo Dios puede proporcionar. Cuando experimentamos un mareo,
nuestro equilibrio físico se ve afectado, pero es precisamente en esos momentos de inestabilidad cuando podemos volvernos hacia Él y encontrar la seguridad que necesitamos. Este simbolismo del equilibrio nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y sobre cómo su presencia puede estabilizar incluso las circunstancias más inciertas. En el libro de Job vemos cómo las pruebas físicas pueden convertirse en un medio para comprender la grandeza de Dios. Job, que sufrió tanto en su cuerpo como en su espíritu, finalmente reconoció la soberanía de Dios y declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42, 5. Esta transformación no ocurrió a pesar de sus pruebas físicas, sino a través de ellas. Los mareos, aunque menos dramáticos que las experiencias de Job, pueden ser una forma de llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Dios y de cómo Él obra en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza frecuentemente metáforas relacionadas con lo físico para enseñar verdades espirituales. En Juan 15, 1-5 dice: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Esta imagen nos recuerda que nuestra conexión con Cristo es esencial para nuestra vida espiritual. Los mareos, que nos hacen sentir desconectados de nuestra estabilidad física, pueden ser una metáfora de nuestra necesidad de permanecer en Él, de buscar su sustento y de reconocer que sin su guía no podemos mantenernos firmes. La historia de Saulo en el camino a Damasco también ilustra cómo Dios utiliza lo físico para captar nuestra atención y redirigir nuestras vidas. En Hechos 9 leemos que una luz brillante lo cegó temporalmente, llevándolo a un encuentro transformador con Cristo. Esta experiencia física no fue solo un obstáculo, fue el comienzo de una nueva misión. Aunque los mareos no son tan drásticos como la ceguera de Saulo, pueden ser una pausa necesaria que nos permite escuchar la voz de Dios y reevaluar nuestro camino. Las Escrituras también nos enseñan que Dios es un Dios de orden, no de confusión. En 1 Corintios 14, 33 leemos: «Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz». Este versículo nos asegura que incluso en medio de experiencias desconcertantes, como los mareos, su propósito es llevarnos a un estado de paz y claridad. Cuando nos encontramos en medio de la incertidumbre, podemos confiar en que Él está obrando para revelar su plan y guiarnos hacia su propósito eterno. Dios no deja nada al azar. Cada detalle de nuestra vida, incluso aquellos que parecen insignificantes o incómodos, está diseñado para acercarnos a Él. Los mareos, con toda su naturaleza desconcertante, pueden ser una invitación a detenernos, a buscarlo y a reconocer que Él es quien sostiene nuestras vidas. En cada experiencia, por más sencilla o compleja que parezca, podemos encontrar su mano guiándonos hacia una relación más profunda con Él. Discernir la voz de Dios en medio de la incertidumbre es un desafío que cada creyente enfrenta en algún momento de su caminar espiritual. En un mundo lleno de distracciones y confusión, la capacidad de reconocer cuando Dios está hablando, incluso a través de experiencias inusuales como un mareo, requiere una sensibilidad espiritual profunda y un corazón dispuesto. La Escritura nos exhorta continuamente a buscar su guía con un espíritu abierto y a no depender únicamente de nuestras percepciones humanas. En Jeremías 29, 13 se nos recuerda: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Este llamado a buscar a Dios con sinceridad es el primer paso hacia la claridad en medio de las señales divinas. Los mareos, que alteran nuestro sentido del equilibrio físico, pueden servir como un recordatorio de cuán fácilmente podemos perder nuestro equilibrio espiritual si no estamos arraigados en la palabra de Dios.
La Escritura es la herramienta principal que Él nos ha dado para discernir su voz y confirmar su voluntad. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje subraya que cualquier experiencia, ya sea física o espiritual, debe ser examinada a la luz de las Escrituras para asegurar que estamos interpretando correctamente lo que Dios nos está comunicando. Cuando consideramos el propósito de los mareos desde una perspectiva espiritual, es esencial abordar la cuestión del discernimiento. No todo lo que experimentamos tiene un origen divino, pero todo puede ser utilizado por Dios para nuestro crecimiento y su gloria. La oración es fundamental en este proceso. En Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo nos insta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje destaca que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos otorga la paz y la claridad necesarias para interpretar correctamente nuestras circunstancias. El discernimiento espiritual no es algo que ocurra de manera automática. Requiere tiempo, madurez y una relación constante con Dios. En Juan 10, 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo implica una relación íntima entre el pastor y sus ovejas, donde el conocimiento mutuo es la base para reconocer su voz. Cuando enfrentamos experiencias desconcertantes, como los mareos, este conocimiento se convierte en la clave para distinguir si estamos siendo guiados por Él o si debemos buscar otras explicaciones. La Biblia también nos muestra que Dios utiliza señales para llamar nuestra atención, pero estas señales siempre estarán alineadas con su carácter y su palabra. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha la voz de Dios, pero al principio no la reconoce. Necesita la guía de Elí para entender que es el Señor quien lo está llamando. Este relato nos enseña que discernir la voz de Dios puede ser un proceso y que, a veces, necesitamos la ayuda de otros creyentes para interpretar correctamente lo que Él nos está diciendo. En el tema de los mareos, esto podría implicar buscar consejo espiritual, meditar en las Escrituras o incluso consultar con líderes espirituales para obtener claridad. El Salmo 119, 105 declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía definitiva, especialmente en momentos de incertidumbre. Cuando experimentamos algo que no entendemos, como un mareo repentino, nuestra primera reacción debe ser volver a las Escrituras y buscar en ellas dirección y confirmación. La luz de su palabra nos ayuda a discernir si lo que estamos experimentando es un llamado divino, una advertencia o simplemente un recordatorio de nuestra dependencia de Él. En Mateo 7, 7, Jesús nos asegura: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Este llamado a la acción nos anima a no quedarnos en la duda, sino a buscar activamente la dirección de Dios cuando enfrentamos experiencias desconcertantes. Este pasaje nos invita a acudir a Él con preguntas, a pedir claridad y a confiar en que Él responderá de manera que podamos entender. El discernimiento también implica una disposición para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no es lo que esperábamos. En Isaías 55, 8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto y que Él está obrando para nuestro bien. Cuando buscamos discernir la voz de Dios, es esencial recordar que su mensaje nunca traerá confusión ni contradicción con su palabra. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esta paz es uno de los indicadores más claros de que estamos en el camino correcto. Si nuestras experiencias, como un mareo, nos conducen a un lugar de paz y claridad en lugar de caos, es probable que estemos percibiendo correctamente su guía. La sensibilidad espiritual se desarrolla a través de una relación continua con Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente, lograda a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con otros creyentes, nos capacita para discernir su voz y entender su propósito en cada circunstancia. Dios nos llama a vivir en comunión con Él, a buscar su presencia en cada aspecto de nuestra vida. En Proverbios 3:5-6 se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este consejo nos anima a depender completamente de Dios, a buscar su dirección, incluso en las cosas que no entendemos. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para poner en práctica esta dependencia y para profundizar en nuestra relación con Él. El proceso de discernir la voz de Dios no siempre es inmediato, pero es transformador. A medida que aprendemos a reconocer sus señales y a buscar su dirección, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. En cada experiencia, incluso en aquellas que parecen insignificantes o incómodas, podemos encontrar una oportunidad para crecer en nuestra comprensión de su voluntad y para alinear nuestras vidas con su propósito eterno. Dios está presente en cada detalle, y cuando aprendemos a buscarlo con todo nuestro corazón, descubrimos que incluso los momentos más desconcertantes pueden ser una puerta hacia una relación más profunda con Él. La transformación que sigue a un encuentro con Dios no siempre es inmediata ni completamente comprensible en el momento en que ocurre. A menudo, las señales que Él nos envía, incluso aquellas que percibimos a través de nuestro cuerpo, como los mareos, son el inicio de un proceso más profundo que culmina en un cambio significativo en nuestra vida espiritual. Este cambio no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra perspectiva, nuestras decisiones y el propósito que seguimos en cada paso de nuestro caminar. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje no solo es un recordatorio de la soberanía de Dios, sino también una garantía de que cada experiencia, incluso las que parecen desconcertantes, está alineada con un propósito divino que nos beneficia. Los mareos, que aparentemente desestabilizan nuestra rutina, pueden ser una herramienta que Dios utiliza para guiarnos hacia un entendimiento más claro de su voluntad. A través de ellos se nos invita a detenernos, a reflexionar y a abrirnos a las transformaciones que Él desea realizar en nosotros. En la vida espiritual, todo cambio verdadero comienza con una disposición para escuchar y obedecer. En Deuteronomio 30:20 se nos llama a amar al Señor, a escuchar su voz y a aferrarnos a Él, porque Él es nuestra vida. Este acto de escuchar no es pasivo, implica una intención activa de buscar su dirección y de estar abiertos a lo que Él nos revela,
incluso cuando nos saca de nuestra zona de confort. Los mareos, al interrumpir nuestro ritmo habitual, pueden ser ese momento de pausa que nos lleva a un estado de dependencia total en su guía, abriendo las puertas a una transformación que, de otro modo, podría haber pasado desapercibida. La Escritura nos muestra que el proceso de transformación a menudo implica un periodo de preparación y purificación. En Isaías 48:10, Dios declara: «Te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción». Este refinamiento no es simplemente una prueba, sino una preparación para algo mayor. Los mareos, al obligarnos a enfrentar nuestra vulnerabilidad, pueden ser ese horno de aflicción que nos refina y nos prepara para una revelación más profunda de su propósito. Es en estos momentos de debilidad física y dependencia espiritual donde Dios obra de manera más poderosa, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe cómo somos transformados a semejanza de Cristo, con una gloria cada vez mayor que proviene del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no ocurre de manera instantánea, sino gradualmente, a medida que aprendemos a buscar su rostro y a depender de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Los mareos, que nos sacan de nuestro equilibrio físico, pueden ser un símbolo de esta transformación espiritual, un recordatorio de que nuestra estabilidad no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. El libro de los Salmos ofrece una visión profunda de cómo las experiencias humanas, incluso aquellas que parecen perturbadoras, pueden llevarnos a una relación más íntima con Dios. En el Salmo 40:1-3, el salmista proclama: «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios». Este pasaje describe un proceso de transformación que comienza en un lugar de incertidumbre y termina en una postura de confianza y alabanza. Los mareos, que nos hacen sentir desestabilizados, pueden ser ese pozo del que Dios nos levanta, no solo para restaurar nuestro equilibrio físico, sino también para afirmarnos espiritualmente en su propósito. La Escritura también nos enseña que la transformación siempre tiene un propósito más allá de nosotros mismos. En Efesios 2:10 leemos: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Este versículo nos recuerda que cada transformación que Dios realiza en nosotros está diseñada para equiparnos y enviarnos a cumplir su obra. Los mareos, como cualquier otra experiencia que Él permite en nuestra vida, no son un fin en sí mismos, sino un medio para prepararnos para algo mayor, para una misión que Él ha establecido desde la eternidad. En los Evangelios vemos que Jesús frecuentemente usaba lo inesperado para enseñar verdades profundas. En Juan 9, cuando sus discípulos le preguntaron acerca del hombre nacido ciego, Él respondió: «Ni éste pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida». Este relato nos recuerda que incluso las circunstancias que parecen adversas pueden ser una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Los mareos, que pueden parecer insignificantes o molestos, tienen el potencial de ser ese escenario donde la obra de Dios se hace evidente, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. La transformación espiritual también implica un cambio en nuestra manera de pensar y de percibir nuestras circunstancias. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: «Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Este cambio de enfoque nos permite ver nuestras experiencias desde una perspectiva eterna,
reconociendo que cada detalle de nuestra vida está bajo el control soberano de Dios. Los mareos, que nos obligan a detenernos y reevaluar nuestra dirección, pueden ser una invitación a ajustar nuestro enfoque, a dejar de mirar lo temporal y a fijar nuestra mirada en lo que tiene un valor eterno. En Hebreos 12, 1-2 se nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este llamado a la perseverancia es especialmente relevante cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. Los mareos, que nos hacen sentir frágiles, pueden ser una oportunidad para recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra fe en Cristo, quien nos capacita para avanzar incluso en medio de la adversidad. La obra de transformación que Dios realiza en nosotros no solo nos beneficia personalmente, sino que también nos convierte en instrumentos para su gloria. En 2 Corintios 1, 3-4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este pasaje subraya que nuestras experiencias, incluso aquellas que implican sufrimiento, tienen un propósito redentor, ya que nos capacitan para ministrar a otros. Los mareos, al llevarnos a depender más de Dios, pueden ser una preparación para que, en el futuro, seamos un canal de su consuelo y esperanza para quienes enfrentan desafíos similares. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Cada momento de nuestra vida, incluso aquellos que parecen desconcertantes o incómodos, está lleno de potencial para una transformación espiritual profunda. Cuando aprendemos a ver los mareos y cualquier otra circunstancia como una oportunidad para acercarnos más a Él, descubrimos que incluso los aspectos más ordinarios de nuestra existencia pueden ser una puerta hacia lo extraordinario. En cada transformación, su propósito se revela con mayor claridad, y nuestra vida se convierte en un reflejo de su gloria. La manera en que Dios elige hablarnos siempre está llena de misterio y propósito, recordándonos que su sabiduría trasciende nuestra comprensión limitada. Al reflexionar sobre algo tan aparentemente mundano como un mareo, encontramos que puede ser una herramienta divina para llevarnos a una relación más profunda con Él. Sin embargo, la pregunta que queda en el corazón es: ¿cómo asegurarnos de no ignorar su llamado cuando se manifiesta de maneras tan sutiles? La conclusión de este camino que hemos recorrido juntos no es simplemente aceptar que los mareos puedan ser un medio de comunicación divina, sino reconocer que Dios siempre está hablándonos en formas inesperadas, esperando que afinemos nuestra sensibilidad espiritual para responder. En 1 Reyes 8, 27, Salomón se pregunta: ¿pero es verdad que Dios morará en la tierra? Si los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Esta reflexión no solo subraya la magnitud de Dios, sino también su voluntad de habitar entre nosotros y de usar lo pequeño, lo cotidiano, como un recordatorio de su presencia constante. Los mareos, esos momentos en los que todo parece tambalearse, son una invitación a darnos cuenta de que dependemos de Él incluso en las cosas más simples. No son un accidente, sino un eco de la gran verdad de que Dios siempre está cerca, obrando en nuestro favor. El siguiente paso en este entendimiento es recordar que Dios no se limita a manifestarse a través de un solo medio o experiencia. Los mareos son una posibilidad entre muchas, pero nos conducen a una pregunta más amplia. ¿Estamos abiertos a escuchar a Dios sin importar la forma en que Él elija hablarnos? En Juan 10, 27, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz,
yo las conozco y ellas me siguen. Este conocimiento mutuo no se limita a un acto pasivo, sino que implica una relación activa en la que aprendemos a distinguir su voz entre todas las demás. Esta sensibilidad a la voz de Dios no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el fruto de una vida dedicada a buscar su presencia. En Filipenses 2:13 se nos asegura: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto nos lleva a considerar que, aunque los mareos puedan ser un llamado divino, lo verdaderamente transformador es nuestra disposición para responder. Es esa apertura la que nos permite alinearnos con su voluntad y ser partícipes de su obra en el mundo. La clave para mantener esta sensibilidad espiritual es permanecer en constante comunión con Él, buscando no solo entender las señales, sino también caminar en obediencia a lo que Él revela. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento implica entregar cada aspecto de nuestra vida a su cuidado, confiando en que incluso los momentos de incertidumbre, como los mareos, están bajo su control soberano. El concepto de equilibrio, que se ve afectado físicamente durante un mareo, tiene un paralelo espiritual profundo. En Colosenses 1:17 se nos dice: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este pasaje nos recuerda que Cristo es la fuente de toda estabilidad, tanto física como espiritual. Al experimentar desequilibrios en nuestra vida, ya sea en el cuerpo o en el alma, somos llamados a volver a la fuente, a recordar que en Él encontramos el verdadero equilibrio. El mensaje final que los mareos pueden traernos es el de la dependencia absoluta de Dios. En un mundo que constantemente nos impulsa a ser autosuficientes, estas experiencias nos recuerdan que nuestra fortaleza y estabilidad no están en nuestras propias capacidades, sino en Él. En Isaías 41:10 nos da una promesa: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este sostén divino es el antídoto contra cualquier sensación de pérdida de control, física o espiritual, que podamos experimentar. Además, los mareos nos invitan a reflexionar sobre cómo manejamos nuestra salud espiritual y física. En 3 Juan 1 se lee: Amado, ruego que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este equilibrio entre el cuidado del cuerpo y del alma nos desafía a no descuidar ninguno de los dos, reconociendo que ambos están interconectados en el diseño divino. Un mareo puede ser tanto una advertencia sobre nuestra salud como una oportunidad para examinar nuestra vida espiritual y asegurarnos de que estamos caminando en alineación con la voluntad de Dios. La lección más profunda que podemos extraer de todo esto es que Dios nos invita continuamente a una relación más íntima con Él, utilizando incluso las cosas más simples y cotidianas para llamarnos. En Romanos 12:1-2, Pablo nos insta: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. No se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a la transformación no se limita al ámbito espiritual, sino que abarca todo nuestro ser, cuerpo y alma, en respuesta a la obra de Dios en nuestras vidas. Finalmente, es importante recordar que cada experiencia, incluso aquellas que parecen insignificantes, son una invitación a buscar a Dios de una manera más profunda. Los mareos, en su naturaleza desconcertante,
nos desafían a detenernos, a prestar atención y a recordar que nuestra vida está en sus manos. En cada paso de este proceso, su amor y su propósito se hacen evidentes, guiándonos hacia una relación más íntima y transformadora con Él. Así, lo que parece una interrupción se convierte en un puente hacia la plenitud que solo Él puede ofrecer.